días, hermanos. ¿Podemos dar un poquito más de audio, por favor? Sí, 1, 2, sí, sí, 1, 2, sí. Ok. Bien, ¿se oye bien? Gracias a Dios, ok. Bien, buenos días, hermanos. ¿Me oyeron y los escuché ahora sí? Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, pues estamos llegando el día de hoy a la parte final, al último tema de nuestra serie, El regalo del perdón. Y si hemos entendido bien lo que ha representado ser libres de la culpa por los méritos de Cristo, por su obra de mediación en la cruz, en la que por su sangre derramada somos limpiados de esa maldad y pecaminosidad que nos distanciaba de Dios, y que por esa obra de sustitución, de representación, de expiación nos ha reconciliado con el Padre, ha resuelto el conflicto que teníamos por la eternidad con el ser más importante del universo, Dios. Y por lo tanto tenemos hoy una garantía de eternidad completamente diferente. Esto tendría que derivar en un amor apasionado por nuestro Dios y en un amor apasionado por la iglesia de nuestro Dios, la iglesia de Cristo. Y ese es el tema que con la guía del Espíritu Santo, con su auxilio, su asistencia, vamos a desarrollar esta mañana. Mi pasión por la iglesia. Mi pasión por la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, por supuesto, pues no me estoy refiriendo al nombre de la denominación a la cual tú asistes. Por supuesto, no me estoy refiriendo al edificio en donde se reúne la gente con la cual convives dominicalmente o semanalmente en esta comunidad cristiana. No estamos hablando de un recinto congregacional. En Hechos 17:24 claramente queda definida que la iglesia no es un lugar edificado por la inteligencia humana o las manos humanas. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Entonces, entendiendo que Dios es el creador de todo lo que existen, lo que podemos ver, lo que no vemos, lo que tenemos al alcance a través de la tecnología telescópica y todo lo que está más allá de nuestra tecnología y nuestra ciencia ha sido creado por Dios, y entendemos por lo tanto que Dios está por encima en dimensión, en magnitud de lo que Él ha creado. Sería un poco torpe pensar que Dios puede ser contenido, ¿verdad?, dentro de un edificio, dentro de un lugar. Esto no es posible. Y por eso termina diciendo el libro de los Hechos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hermanos, estamos hablando de las personas que hemos sido redimidas por esa gracia salvífica. Las personas que hemos entendido nuestra absoluta e inminente necesidad de ser salvados, transformados en nuestra condición espiritual, nuestra condición interna, y redimidos igualmente de nuestro destino eterno, que sin Cristo es el infierno. Las personas que hemos sido redimidas por Cristo, entonces somos algo así, lo hemos comentado, como ladrillos vivos. La Biblia define que somos piedras vivas y constituimos un edificio vivo. Eso es la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hermanos, por lo tanto, tampoco estamos hablando de programas, de actividades religiosas. La iglesia, en términos concretos, son personas, personas que tienen una relación personal con Dios a través de la obra de redención de Jesucristo. Personas que tienen una relación entre sí, entre ellas, por el vínculo del Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Personas que nos vinculamos unas con otras, por cuanto hemos sido redimidas por el Señor, estamos vinculados por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, y personas que estamos vinculados por esa relación, por esa redención, en una relación viva con Dios. Lo que vamos a ver en esta ocasión, hermano, con la asistencia del Señor, es el tipo de relación que los creyentes deben de tener con la iglesia local de la que forman parte. Es un tema que no es novedoso para nosotros, lo hemos abordado en diferentes momentos, y creo que el Señor tiene a bien mostrarnos que la comprensión plena de lo que representa el perdón que hemos por gracia recibido tendría que derivar en una actitud de amor y pasión por la iglesia a la cual nos ha integrado. Si pensamos en la iglesia, este ejemplo ya lo he dado en el pasado, como un círculo, un círculo grande, podríamos decir que algunas personas que profesan ser creyentes se mantienen fuera del círculo. ¿A qué me refiero?
a que no pertenecen a ninguna iglesia local de forma comprometida, de manera formal. Digamos que son algo así como agentes libres, dentro de las filas del cristianismo. No pertenecen a ninguna iglesia ni congregación local y tampoco tienen la intención de pertenecer a una. Son personas que están fuera de ese círculo. Otros sí pertenecen a la iglesia local, pero sin tener, digamos, un compromiso real, genuino, sin estar completamente comprometidos con la iglesia local. Y entonces son aquellos para quienes la iglesia no es propiamente una prioridad en sus vidas. No hay un compromiso, por lo tanto no representa en sus corazones una prioridad. Esas personas, digamos, en ese círculo se encuentran en la línea periférica. No están dentro, no están fuera, pero están en la línea periférica del círculo. Y existen otras personas que se encuentran inmersos en el centro mismo del círculo, que mantienen un compromiso activo, apasionados con la iglesia local a la que el Señor les ha integrado. Y es el tema en esta mañana, el compromiso apasionado con la iglesia. Y vamos a ver la forma en que se manifiesta este compromiso apasionado de los creyentes con la iglesia. Cuando hablamos de la palabra pasión, nos estamos refiriendo a un sentimiento de amor, pero es un amor elocuente, vehemente, no demente. Demente es carente de mente, de inteligencia. Vehemente es con una mente elocuente en sus pensamientos, una mente que se entrega, una mente que dilucida correctamente. Entonces, cuando hablamos de pasión, hablamos de esto, sentimiento de amor vehemente, que tiene la capacidad de guiar la voluntad de una persona. Eso es una pasión. No se trata simplemente de un deseo, sino de una inclinación dominante. Eso es una pasión. Y la mayoría de las personas pues hemos experimentado alguna clase de pasión a lo largo de nuestra vida, ¿cierto o no? Hay quienes tienen pasión por los deportes y por eso los domingos no vienen a la iglesia, porque los domina su inclinación, su afecto, su amor vehemente por los deportes. Hay personas que tienen pasión por el arte, pasión por la ciencia, pasión por la tecnología, pasión por la música o pasión por alguna otra persona. En el Nuevo Testamento, pues se da por sentado que los creyentes deberíamos de tener ese tipo de pasión por la iglesia. Ese sentimiento de amor dominante que se lleva al creyente, a que su corazón esté comprometido vehementemente, su corazón esté comprometido de forma tal que no se perciba a sí mismo sin la existencia misma de la iglesia. La identidad representa un factor de identidad para el creyente en términos bíblicos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿Dios ama a la iglesia, sí o no? Dios ama profundamente a la iglesia. ¿Dios amará limitadamente a la iglesia o apasionadamente a la iglesia? ¿Será que el corazón de Dios fue movilizado de manera suave por una inclinación hacia bendecir a la humanidad caída, o fue movilizado apasionadamente a hacer lo que fuese necesario, entregar lo que tenía en su mano para poder redimir a la humanidad caída? ¿Con qué tipo de amor el Señor nos ha amado? Con un amor apasionado. Por eso, sobre todo en esta semana, la Semana Santa, esta semana de Pascua, se define como la semana de la pasión de Jesucristo. Dios colocó a la iglesia entonces en el centro de su plan de redención, porque la iglesia se encontraba en el centro del corazón del Señor. En Tito 2:14, Pablo dice, refiriéndose a Jesucristo, lo siguiente. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El Señor Jesucristo se dio por nosotros de manera apasionada y en consecuencia esto deriva en una conducta celosa en el corazón del redimido de las buenas obras del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Hay una correspondencia directa entre la pasión de Cristo por la iglesia, que le ha llevado a redimirla por vía de un sacrificio personal, glorioso, extraordinario, irrepetible, y deriva entonces en una conducta coherente y congruente con la pasión de Cristo en el corazón del redimido, que es un corazón celoso de hacer las buenas obras del Señor Jesucristo. Entonces, Cristo se da a sí mismo no solamente para salvar personas, no solamente para salvar individuos, sino también para formar un pueblo, hermanos, una iglesia. En Efesios 5:25, exhortando a los esposos, y esto es ejemplificativamente,
La palabra nos dice que los que estamos casados tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, somos llamados a amar a nuestra esposa de manera apasionada. Un amor verdadero, hermanos, sacrificial, redentor y eterno. Esto, hermanos, es pasión. Lo vemos, hermanos, en el amor de Cristo. Hay hombres que, por ejemplo, cuando están tratando de enamorar a una mujer, sacan la mejor cara, sobre todo cuando no son creyentes, no son cristianos. Y después de casarse, la esposa dice, es que este hombre no era el que yo conocí. O sea, ¿quién es él? No es la persona que yo había conocido. Y la realidad, hermana, es que justamente ese es el hombre con el que te casaste. Lo que sucede es que antes de casarte le estaba usando una buena mercadotecnia para sí mismo y te estaba mostrando un espejismo de la versión mejor que él podía representar. Pero el hombre con el que te casaste justamente es lo que tienes hoy. Y eso es una triste realidad, sobre todo en los matrimonios en donde Cristo no es el centro de las vidas, Cristo no es el centro de la existencia de un matrimonio. Entonces, ¿esto para qué? Para decir que el amor de Cristo que tiene por su iglesia es absolutamente veraz, hermanos, es sacrificial y es eterno. Y ama a su iglesia conociéndola perfectamente, con todas las fallas, con todas las debilidades y las insuficiencias que podamos tener. Y se ha comprometido a perfeccionarnos hasta presentársela a sí mismo, dice, como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermanos, eso es pasión. La pregunta entonces es, ¿cómo es posible que alguien que profesa ser salvado por Cristo mantenga una relación distante y sin compromiso con la iglesia por la cual Jesucristo murió y a la que ama incondicionalmente? Esto parece una incongruencia, no hay coherencia, no hay correspondencia. Si ese Dios que a través de su Hijo Jesucristo se entregó por mí mismo sacrificialmente para redimirme, ha mostrado en esta acción redentora su pasión por mí y deriva naturalmente entonces en mi corazón redimido un corazón celoso de hacer las buenas obras del Señor, entendemos en esa ecuación bíblica que no hay congruencia entre una persona que dice ser cristiana y no tiene un compromiso hacia su iglesia local. Un escritor dice lo siguiente: la mejor razón que podemos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido apasionadamente con ella. Y creo que es verdad. Entonces entendemos que es incongruente decir que somos cristianos y no ser parte de ninguna iglesia local, o no tener intenciones de serlo, o ser parte de la iglesia local y no manifestar una pasión por la iglesia a la que el Señor me ha integrado. De la misma forma que se espera que un ladrillo, hermano, forme parte de un edificio o de una estructura, pues de un cristiano se espera que forme parte de una iglesia local. Por eso la Biblia nos compara con piedras vivas, porque somos parte de una edificación. No, tú no podrías pasar, ¿verdad?, por el edificio más grande de la ciudad, el más inteligente, el más bonito, y de repente te encuentras un ladrillo en la acera de enfrente y ese ladrillo te llama y te dice, yo soy parte de ese edificio. ¿Tú qué le contestarías? Bueno, saldrías corriendo porque los ladrillos no hablan. Pero bueno, ¿qué le contestarías en esta ejemplificación? Si tú eres parte de ese edificio, ¿qué haces fuera del edificio? Tendrías que estar formando parte del edificio, ¿cierto o no? Bueno, de la misma forma, lo que se espera de un cristiano es que forme parte de una iglesia local. Observa Hechos 2:44, por favor. Esto creo que es muy elocuente en términos de lo que representa formar parte de la iglesia. Se da al inicio de la iglesia en el cristianismo del primer siglo. Y dice en el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban los que habían creído? Los creyentes, los cristianos, estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vendían sus propiedades para dar a cada quien a lo que les hacía falta, que nadie tuviera necesidad de nada, y compartían el pan constantemente, estaban juntos, unánimes, perseveraban juntos en el conocimiento de Dios, en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, hermanos, y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo,
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, creo que en este texto tenemos una clarísima descripción de lo que significa pertenecer, formar parte integral de algo, de lo que significa unidad, ser parte de un organismo en el que recibo, pero también doy, en el que inhalo bendición, pero también exhalo bendición. Y el Señor pues no dejó a personas redimidas aisladas las unas de las otras, ¿verdad? No es el plan de Dios. La Biblia dice que Él añadía cada día a la iglesia, Él incorporaba, Él hacía formar parte de la iglesia cada día a aquellos que habían de ser salvos. Ahora, no es suficiente con ser miembros de una iglesia y permanecer en la línea periférica del círculo. No es suficiente. La voluntad de Cristo para los suyos es que sean cada vez más semejantes a Él. Y en ese sentido, Cristo, pues entendemos que no está en la línea periférica del círculo. Cristo ama apasionadamente a su iglesia. Y lo vemos entregando su vida por la iglesia. Es decir, Cristo no se quedó en la periferia de la redención. Cristo estuvo en el centro mismo del acto expiatorio, redentivo, justificatorio, sustitutivo, que nos permitió ser hoy en día personas redimidas, salvas, para constituir una iglesia que le refleje a Él. Es decir, la iglesia de Cristo no está llamada a permanecer en la periferia de las cosas, sino estar en el centro mismo de la iglesia del Señor. Entonces, tenemos que avanzar en nuestra posición, hermanos. Tenemos que dirigirnos cada vez más al centro y manifestar un compromiso apasionado con la iglesia local. ¿Quién está agradecido con el Señor por su redención? Levante ahí su mano, ¿verdad? ¿Quién está agradecido con Cristo porque cuando parta a su presencia le tendrá como abogado y no como juez, ¿verdad? ¿Quién está agradecido porque hoy es llamado cristiano? Bueno, no tendríamos que estar agradecidos porque el Señor ha hecho esto por nosotros, pero no nos ha dejado en condición aislada, sino que nos ha integrado a su iglesia, haciéndonos formar parte de una congregación local. ¿Quién está agradecido con Dios por formar parte de una congregación local? De no estar aislado en el mundo, un llanero solitario, un cristiano en el desierto, ¿verdad? Un cristiano en un mundo de maldad, en absoluto estado de aislamiento, de segregación, o siendo el único frijol en el arroz, ¿verdad? Sino que el Señor nos ha integrado, hermanos, en un cuerpo, y el cuerpo se integra por congregaciones locales. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar a las personas que están comprometidas con su iglesia de aquellas que no están comprometidas con su iglesia local? ¿Cómo podríamos diferenciarlas? Bueno, encontramos en general tres características básicas de los que digamos son personas que coquetean con la iglesia en vez de comprometerse apasionadamente con la iglesia. A ver, hermana, cuando tú aspiras al matrimonio, deseas casarte con un hombre que coquetea contigo o que está dispuesto apasionadamente a comprometerse contigo. ¿Con quién te casas, hermana? ¿Con el coqueto o con el comprometido? Con el comprometido, no las oigo convencidas, hermanas. Con el comprometido, y casarte con el coqueto será el peor error de tu vida. Solo porque es coquetón el muchachón, o sea, te estás metiendo en un problema que te va a llevar al sufrimiento, garantizado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distinguimos a personas que están realmente comprometidas, que pertenecen apasionadamente a la iglesia local y que no solamente coquetean? Bueno, en primer lugar, son personas que consideran su pertenencia a la iglesia desde una persona egocéntrica, los coquetos, ¿verdad? Los que no están comprometidos. Personas que consideran su pertenencia a la iglesia desde una perspectiva egocéntrica, es decir, yo soy lo importante, ¿no? En otras palabras, son personas que van a la iglesia por lo que pueden recibir de la iglesia. Recibir en términos de interrelación social, en términos de programas, en términos de actividad o aún en términos de aprendizaje. La pregunta que caracteriza a estas personas es, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? Y desde esa perspectiva egocéntrica evalúan entonces la posibilidad de correlacionarse o no con una iglesia local. En segundo lugar, los que se dedican a coquetear con la iglesia se caracterizan por su independencia, es decir, personas que asisten a los servicios de la iglesia
porque es lo que se entiende o se espera que hace un cristiano, pero se cuidan de no involucrarse demasiado, o sea, cuidan de manera rigurosa su independencia. En especial, obviamente, en su relación con la gente, es decir, no se ven a sí mismos como parte de una comunidad con la que tienen que comprometerse, en la que ellos tienen que preocuparse por los hermanos en Cristo, donde ellos deben de poner sus dones, sus talentos en operación para beneficio del cuerpo, sino que más bien ellos se ven a sí mismos nada más. Su perspectiva no es de cuerpo porque se sienten independientes del cuerpo. Tengo capacidades, tengo talento, estoy identificado, tengo dones, tengo habilidades, tengo algunos recursos, pero estos son mis recursos y no los involucro, no los comprometo al servicio de la iglesia. Personas que prefieren mantenerse lejos de los demás a una distancia suficientemente prudente, porque en su forma egocéntrica, su orgullo los lleva a pensar que no necesitan a nadie. O bien porque en este orgullo no quieren que nadie se acerque a fin de que no vean realmente cómo son. Entonces se mantienen a la distancia. Esa es una realidad. Entre más te aproximas a una persona, terminas conociendo bien cuáles son sus virtudes, pero también comienzas a interactuar con sus defectos. Entonces, hay personas que prefieren mantenerse a la distancia. No se involucran, no se comprometen, mantienen su independencia. Y en tercer lugar, una tercera característica de los que coquetean con la iglesia es que mantienen un espíritu crítico. Un espíritu crítico. Si esta crítica fuera edificante, bueno, sería un factor que contribuiría a la congregación, pero más bien es una crítica lesiva, es una crítica negativa. Digamos que tienen un espíritu criticón, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Bueno, al no tener una alianza fuerte con la iglesia, se perciben fuera de esta, como meros observadores. Es como el dicho dice, no es lo mismo ver los toros desde la barrera, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Villamelón cuando está viendo los toros desde la barrera? ¿Quién es el Villamelón? Los que nunca estuvieron en la tauromaquia. Yo fui un aficionado antes de Cristo de la tauromaquia, y el Villamelón era el aficionado incipiente, era la persona que no conocía mucho, pero todo lo criticaba. El Villamelón era la persona que decía, mira qué bonito pase de derecha, y no fue un pase de derecha, hermanos, fue un remate de izquierda, pero no conoce, ¿verdad? Y sin embargo tiene una actitud crítica, destructiva, negativa. Y si el torero era cogido por el toro, criticaba al torero sin identificar realmente qué era lo que estaba sucediendo en la fiesta, porque no tiene conocimiento, no estaba involucrado y estaba a la distancia y solamente se dedicaba a criticar. Entonces, hermanos, este tipo de personas, pues lo que hacen es eso, es ser observadores. Rápidamente usan su distancia para identificar los puntos que parecen débiles de la iglesia y constantemente lo mencionan y constantemente cuestionan las decisiones. Y bueno, hermanos, eso es tratar a la iglesia con la forma de pensar simplemente de una persona que consume. La persona que no viene a la iglesia a ver de qué forma se involucra, se compromete o es proactiva, sino simplemente a ver qué es lo que recibo de la iglesia, es decir, soy un consumidor, alguien que busque el mejor producto al precio que está pagando, el mejor producto por el precio de mi mañana de domingo, el mejor producto al precio de mi tiempo de la mañana dominical. El resultado de pensar así, hermanos, pues termina siendo la inconstancia, la inexistencia de compromiso a largo plazo y, como lo dice un escritor, es la actitud del amante inquieto que busca siempre algo mejor. Es la conducta del amante inquieto que siempre está en la búsqueda de algo mejor. Es la gente que piensa, ¿habrá alguna iglesia mejor que esta en la ciudad? ¿Que no esté yo enterado? Bueno, es natural, seguramente sí hay alguna iglesia mejor que esta, hermanos. Pero finalmente hay decisiones que todos, como hijos de Dios, estamos llamados a tomar, guiados por el Espíritu Santo, hermanos, y en los principios de la palabra de Dios. Decisiones importantes,
decisiones fundamentales para el curso y el destino de nuestra vida en la tierra. ¿Con quién me debo de casar? Es una decisión en la que tiene que estar involucrado el Espíritu Santo. ¿En qué ciudad voy a vivir? Es una decisión donde el Espíritu Santo tiene que estar involucrado. La carrera que voy a estudiar, ¿a qué me voy a dedicar? El Señor tiene un punto de vista y Él tiene que involucrarse. Debemos de hacerlo parte de esas decisiones. Y una muy importante, ¿en qué iglesia me voy a congregar? Pero no solamente para pertenecer nominalmente, sino para comprometerme apasionadamente. Una decisión donde el Espíritu Santo tiene que involucrarse. Es como la mentalidad entonces del que piensa no casarse para solamente tener relaciones que le satisfagan, pero que no le lleven a un nivel de compromiso, ¿no? Tú hablas hoy en día con un hombre, por ejemplo, que ha logrado cierto nivel de éxito, 32 años de edad, una posición preeminente en su trabajo, tiempo de capacitación, adiestramiento, 2 gatos y un perro ahí en su casa esperándolo todas las noches cuando regrese de trabajar. Le preguntas a esa persona cuánto interés tiene en casarse, en dedicar su vida ahora a una mujer, dar todo lo que ha conseguido con una mujer, 32, 33 años de edad. Generalmente son personalidades que no pretenden compartir lo que tanto tiempo a lo largo del tiempo, tanto esfuerzo a lo largo del tiempo les ha costado obtener. Y entonces solamente buscan relaciones temporales, relaciones que les satisfagan, pero no relaciones que los comprometan. Sucede también en el caso de las mujeres con esta filosofía del empoderamiento femenino equivocadamente guiado y entendido a la luz del mundo, no a la luz de la palabra de Dios, en donde las mujeres de 35 años de edad, que son profesionistas, que son exitosas, que tienen posiciones gerenciales y tienen 2 gatos esperándolas cuando están por las noches al llegar a la casa, hermanos, les preguntan si se quieren casar y dicen, para nada me quiero casar, con mis gatos estoy feliz. Y las relaciones emotivas que yo establezco son solamente para satisfacer mi vida, pero no para comprometerme. Bueno, lo mismo sucede con los congregantes o los cristianos que están solamente en la zona periférica sin involucrarse realmente con la iglesia, viendo qué es lo que pueden obtener de ella sin comprometerse, sino solamente para satisfacerse. Ahora es importante, evidentemente, ¿no?, identificar que hay factores básicos para definir a qué iglesia local te vas a comprometer. La vida plena, la vida íntegra de los pastores, los líderes, que se predique la palabra de Dios, etcétera. Pero finalmente todos somos llamados a tomar una decisión. Entonces, bueno, pues el llamado es a tener cuidado, hermanos, a no ser como esos amantes inquietos, coquetos, que siempre buscan algo mejor, porque definitivamente, hermanos, no es el tipo de relación que Cristo quiere que mantengamos con su iglesia y con la congregación local a la que nos ha integrado. Cristo está apasionadamente comprometido con la iglesia y es lo que Él quiere que hagamos nosotros como parte de los suyos. Ahora, por supuesto, esta clase de compromiso pues va a provocar problemas muchas veces. Y precisamente en el contexto de esos problemas es que se prueba la autenticidad de nuestra fe, del crecimiento en la fe, del crecimiento en la gracia y del crecimiento que hemos tenido en la vida espiritual. Porque como ya lo veíamos en alguno de los temas recientes, la iglesia garantiza problemas, hermanos. No hay una sola iglesia que no tenga problemas. ¿Por qué? Porque las personas tenemos problemas, complicaciones, aún en el estado redimido, hermano. Nadie es el producto terminado. Traemos inercias, traemos inclinaciones con las que el Señor personalmente está tratando, algunos en una condición más avanzada espiritualmente, algunos un poco más rezagados, pero finalmente la iglesia va a ser una entidad que va a garantizar problemas, porque es un cuerpo vivo, porque es un organismo vivo. No somos una organización, somos un organismo vivo, y el organismo vivo es dialéctico, tiene movimiento y enfrenta dificultades. Entonces, pertenecer a una iglesia y comprometerse con ella apasionadamente va a involucrar inevitablemente problemas, pero de la misma forma va a probar la autenticidad de nuestra fe, el crecimiento en gracia que hemos tenido y si hemos crecido o no espiritualmente. Un pastor llamado Mark Dever, escritor muy prominente hoy en día, y yo te sugiero que lo puedas conseguir, cualquier cosa que leas de Mark Dever es recomendable, dice lo siguiente con respecto a esto: ¿quieres saber si tu nueva vida es real? Es decir, ¿quieres medir si realmente eres cristiano? Bueno, comprométete con un grupo local de pecadores salvados. Comprométete de verdad con un grupo local, es decir, con una iglesia local integrada por pecadores redimidos. Intenta amarlos. No lo hagas solamente durante 3 semanas o durante 6 meses. Hazlo durante años y años, y creo que vas a descubrir si tú amas a Dios
¿o no? Sigue diciendo, unirte a una iglesia local no te va a salvar, solamente la muerte de Cristo es lo que salva. Él solo y nadie más es nuestra justicia, pero si Él es en realidad nuestra justicia, si en verdad amamos a aquel a quien no hemos visto, esto se va a mostrar cuando amemos a aquellos a quienes sí vemos, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto Mark Dever lo hace citando 1 Juan 4, 19 y 20, donde dice que no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si a quienes sí vemos, a su iglesia, a su cuerpo, a sus redimidos, en realidad no los amamos. En 1 Corintios 13, hermanos, se describe la clase de amor, pero también el grado de amor y de complejidad del amor con que los hijos de Dios debemos de amarnos. Fíjate lo que dice el versículo 4, 1 Corintios 13, 4. Nos describe un amor que crece y se desarrolla y se manifiesta en medio de las dificultades, en medio del conflicto, hermanos, en medio de las complicaciones. Y lo primero que dice es que el amor es sufrido. ¿Qué significa que el amor es sufrido, hermanos? Significa que aguanta decepciones, problemas, malos entendidos, traiciones. El amor sufre. El verdadero amor está dispuesto a permanecer, a no retirarse, a no huir, a no escapar en medio del sufrimiento. Permanece ahí. Por eso dice que es sufrido. ¿Alguno vio en sus mocedades la telenovela de Mamá Campanita, hermanos? ¿Sí? ¿Quién vio Mamá Campanita? ¿No? ¿Nadie vio Mamá Campanita? Bueno, algunos, yo me acuerdo, hermanos, yo era niño y algunos son más grandes que yo, no se hagan, ¿verdad? O nada más mundo de juguete. Bueno. Pero en Mamá Campanita veías a una mujer, una madre, que tuvo una cantidad importante de hijos y la mayor parte de sus hijos fueron traidores, fueron malos hijos, la olvidaron literalmente y entonces esta mujer sufría, pero ella nunca se apartó de sus hijos, siempre estuvo dispuesta a servirles, a sacrificarse por ellas y sufría permaneciendo amando a sus hijos cuando las condiciones no eran favorables. Esto significa que el amor es sufrido. Por eso el verdadero amor, hermano, coexiste y se desarrolla y crece en medio del conflicto. Por supuesto, logra niveles de estabilidad anímica y niveles de gozo y de disfrute, pero no sin antes estar dispuesto a permanecer en medio de la dificultad. El amor es sufrido quiere decir que soporta, permanece, traiciones, malos entendidos, etcétera, decepciones. Pero también dice que es benigno, es decir, el amor no solamente es capaz de sufrir problemas, el amor es capaz de hacer el bien a aquel que te ha causado problemas. Eso significa benignidad. Hacer el bien a la persona que te ha hecho el mal. Es decir, no solamente no vengarte, sino hacerle bien a la persona que ha buscado el mal en contra de tu vida. Ese es el amor de Dios, el amor benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es decir, habrán miles de posibilidades, miles de oportunidades y experiencias en donde podremos reservarnos el rencor, reservarnos el perdón y resentirnos. Pero el amor real no guarda el rencor. No se goza de la injusticia, solo se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se van a acabar, van a cesar las lenguas, la ciencia va a acabar, pero el amor nunca deja de ser. Pregunta, ¿es fácil amar? ¿Es fácil amar? No es fácil amar. No es fácil amar. Si estás casada, casado y tu compañero de viaje te acompaña en esta mañana, voltea a verlo, a verla, hermano. Y dile, no es fácil amarte. No es fácil amarte, pero voy a permanecer amándote. Voy a permanecer amándote. Amén. No es fácil amar, hermanos. Sin embargo, la felicidad de una persona es directamente proporcional a su capacidad de amar a otros a pesar de las dificultades. La felicidad, el gozo verdadero es el resultado de permanecer amando a una persona a pesar de lo difícil que es amar a esa persona. Y también es verdad que la ansiedad y la frustración son directamente proporcionales al tamaño del egocentrismo de una persona. Ve a una persona egocéntrica y estarás viendo una persona sin gracia, una persona infeliz, una persona frustrada, una persona vacía. Entonces, la clave de la desgracia es vivir centrados en nosotros mismos. En Mateo 11:29 dice el Señor Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes
y aprendan en mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, una persona que no es mansa ni humilde va a vivir sin descanso en su alma, y eso describe el estado de ansiedad y de frustración y de desgracia en la que muchos viven. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que tendremos más oportunidad de cultivar mansedumbre y humildad? ¿Cuál es el contexto en el que tendremos la oportunidad de permanecer a pesar de los conflictos y sacrificialmente mantener mi disposición a permanecer para contribuir a la edificación de otras personas? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el escenario, hermanos? ¿Quién me contesta? El matrimonio es uno, pero también la iglesia, la iglesia. Claro que sí, la iglesia, hermanos. Sobre todo cuando tengamos que enfrentar y resolver las dificultades que sin duda van a surgir en nuestro trato con otros. Porque, a ver, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos como hijos de Dios? Pecadores redimidos, hermanos, que aún no hemos sido glorificados. Y entonces, por supuesto, vamos progresando gradualmente en nuestra santificación, pero a veces tenemos retrocesos, tenemos caídas, desaciertos, desvíos, hermanos. Y esto no hace fácil que los demás caminen con nosotros. Porque al ser definidos como un cuerpo, alegorativamente, ¿verdad? El Señor lo hace como una alegoría, como un cuerpo, entendemos que el cuerpo no puede caminar dejando los miembros atrás, porque están vinculados, coyuntados, y por lo tanto es imposible que el cuerpo se separe del miembro que no está funcionando bien. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Entonces, cuando el miembro no funciona bien y la productividad o la funcionalidad del cuerpo se ve afectada por ese miembro que no está desempeñándose correctamente, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo opera en función de sanar al miembro dañado, hace todo lo necesario, pero no lo deja atrás. No lo deja atrás. La iglesia tendría que hacer esto con gozo y con júbilo en su corazón. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos caminando más o menos bien, con cierta dinámica, vamos desarrollándonos productivamente en la vida espiritual, pero vemos al hermano que tenemos junto que no lo hace de la misma forma, no trae la misma dinámica, no trae el mismo ímpetu, y es una persona a la que hay que soportar y hay que tolerar. No es fácil, hermano, esperar a los miembros que no pueden caminar con tu dinámica para que finalmente el cuerpo avance de forma uniforme y de manera vinculada y de manera coyuntada. Es más fácil dejarlos atrás, desmembrarlos, mutilarlos del cuerpo, pero eso es anticristiano. Somos llamados a caminar como cuerpo, hermanos. Y entonces, inequívocamente, cuando tú te comprometes con tu congregación local y la amas apasionadamente, esto va a involucrar problemas, retos, desafíos, situaciones no sencillas de sobrellevar. Pecadores redimidos, que aún estamos en proceso de santificación. Entonces, en vez de dejar de comprometernos, en vez de decir yo no me comprometo apasionadamente porque hay debilidades, hay dificultades, hay problemas en la vida de los hermanos, pues más bien, por eso mismo, tendríamos que comprometernos apasionadamente con la iglesia. Veamos ahora, ¿cuáles son las características de una persona que está apasionadamente comprometida con su iglesia? Ahorita ya tal vez dices, yo soy un coquetón, ¿verdad? Yo soy un amante no comprometido, me gusta satisfacerme, más no comprometerme, gratificarme, pero no entregarme, ¿verdad? Efectivamente ha sido así, en algún sentido he sido solamente un consumidor, pero no soy alguien que sea proactivo con la iglesia. Bueno, si es el caso, por favor, haznos el favor de salir. No, no es cierto. No es. Nos quedamos tres. No, no es cierto. No es cierto, hermanos, es broma, nada más. Es para quitar un poquito, romper el hielo, ¿verdad? Bueno, ya identificamos entonces por características a quienes no están comprometidos. Vamos a ver ahora cuáles son las características de las personas apasionadamente comprometidas con la iglesia. Y obviamente se identifican y pertenecen formalmente a una iglesia local. Así como ninguna persona puede llegar a ser un esposo modelo si primeramente no se casa. O sea, tú no puedes llegar, aun cuando tengas toda la teología y toda la doctrina para ser un buen esposo, no puedes serlo si no te casas. Nadie puede ser apasionadamente comprometido con una iglesia local si no pertenece a ella formalmente. Un principio del Nuevo Testamento es que la pertenencia de una persona a una iglesia local tiene que ser formal. Ser parte de una iglesia local
es precisamente eso, ser parte. Y tú no puedes ser parte si eres un itinerante, un inconsistente o un fluctuante. Fíjate lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los Corintios, cuando se había levantado un grupo de personas que estaban poniendo en entredicho su autenticidad apostólica. En 1 Corintios 9:2 dice: si para otros no soy apóstol, o sea, él está reconociendo, no para todos los creyentes soy apóstol, no a todos yo les he predicado el evangelio. Si para otros yo no soy apóstol, para ustedes sí lo soy, ciertamente sí lo soy, porque el sello de mi apostolado sois ustedes en el Señor. La obra redentiva que Cristo ha hecho a través del evangelio que yo les prediqué, Él no se está atribuyendo la transformación, el cambio, ni la redención de los corintios, pero Él está diciendo es a través del ministerio que Dios me otorgó, que Dios me asignó, que ustedes han conocido del Señor. Han crecido espiritualmente bajo mi mentoría, bajo mi apostolado, mi enseñanza, mi magisterio, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está reconociendo con humildad los límites de su apostolado, los límites de su autoridad ministerial en la iglesia de Cristo. Bueno, con la misma humildad, los miembros de una iglesia local tienen que identificar cuál es la comunidad cristiana a la que Dios les ha hecho pertenecer. La iglesia a la que Dios les ha llamado a ser edificados. Eso es saber distinguir los límites. No solamente el pastor de una congregación tiene que identificar sus límites de autoridad, sino que los miembros de una iglesia local tienen que identificar cuáles son los límites en donde Dios los ha integrado y donde los ha hecho pertenecer. Ahora, imagínate, hermano, que llegas el domingo a la iglesia y el pastor no está presente. Simplemente no llegó el pastor y no sé, decidió ir a otra congregación a predicar. Y el siguiente domingo llegan a la congregación y el pastor no llegó tampoco, pero lo vieron predicando en otra iglesia. Y el tercer domingo llegan y el pastor no está porque decidió ir a otra congregación a predicar. Ese pastor, hermano, no ha identificado los límites de su autoridad ministerial, evidentemente. Bueno, imagínate un cristiano que llega el día del servicio, el día del Señor, el domingo, y no llega. Y llega el siguiente domingo y el cristiano no llega. Y llega el siguiente domingo y el cristiano no llega tampoco. ¿Te parece lógico esto? ¿Te parece lógico que el pastor no llegue porque está en otras partes? ¿Te parece lógico que los cristianos no lleguen al cuerpo donde Dios les ha integrado localmente porque están, quién sabe en dónde? ¿Es lógico? ¿Es coherente? La respuesta es no. Un rotundo no, hermanos. No es lógico, no es coherente. Ese cristiano pues no ha identificado los límites, no lo sabe. Yo como pastor, hermano, tengo que, de parte de Dios, el derecho de predicar aquí en esta congregación. Pero más que el derecho de predicar en esta congregación, tengo la obligación, hermanos, de predicar la palabra de Dios en esta iglesia local. ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, usted como cristiano, hermano, hermana, ustedes como cristianos y miembros tienen el derecho de ser instruidos en esta congregación, tienen ese profundo derecho, pero también tienen sobre todo la obligación de asistir para ser instruidos en la palabra de Dios en esta iglesia local. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido, hermanos? Todo el sentido. Todo el sentido. Entonces, un primer signo distintivo de la persona que está identificada y apasionada con su iglesia local es esa, hermanos. Se identifica los límites, sabe que pertenece. En segundo lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia hacen de la iglesia su prioridad. ¿Qué significa prioridad, hermanos? Prioridad, prioritario, que forma parte de las primeras cosas. Hay cosas que son prioritarias. Y dentro de lo prioritario encontramos diferentes jerarquías. Pero pertenecer a la iglesia, para la persona comprometida apasionadamente con esta, porque ha derivado ese compromiso y esta pasión de haber entendido que ha sido perdonado por el Señor, que ha sido redimido por la eternidad, que su destino eterno ha cambiado para siempre, que hoy tiene garantizado un lugar con el Señor, que el Señor Cristo se adelantó a preparar una morada para él en la casa de su Padre. Una consecuencia, hermano, es que sabe que Dios no lo ha dejado aislado en el mundo, sino que lo ha integrado a un cuerpo, y ese cuerpo necesita ser amado. Ama su cuerpo, ama la iglesia local. Bueno, esas personas hacen de la iglesia su prioridad.
Y la palabra clave, hermanos, es compromiso. Ser miembro de una iglesia es mucho más que simplemente decir, yo me congrego en casa de oración. Es mucho más que eso. Es tomar la determinación de comprometerse de todo corazón con esa iglesia local. Jim Elliot, predicador misionero en el Ecuador, martirizado, dijo una vez lo siguiente: donde sea que estés, todo tu ser debe de estar ahí. Vive a plenitud toda situación que tú creas que es la voluntad de Dios. Palabras sabias de ese misionero. Si Dios te ha perdonado, hermanos, si Dios te ha redimido, te ha salvado por los gloriosos méritos de Cristo, te ha integrado a una iglesia local, entonces, por favor, ya toma la determinación de estar ahí con todo tu ser. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo más elemental es asumir el compromiso de involucrarte en las reuniones de la iglesia, por supuesto, servicios dominicales. ¿Cuántos domingos tiene el mes, hermanos? Generalmente 4, hay meses que trae 5 domingos. Y entonces, si el día del Señor es el día del Señor y tú eres una persona redimida por los méritos de Cristo en el Calvario y entiendes que te integran a una iglesia local y el domingo es el día del Señor y el domingo tiene 4 domingos, ¿cuántos domingos tendrías que estar en la congregación? Y si el domingo trae 5 domingos, ¿cuántos domingos tendrías que estar en la congregación? A eso se le llama compromiso. Compromiso. Cuando te casaste, ¿verdad? Y ese hombre delante de un juez de paz, un juez civil, y delante de Dios y de testigos, dijo, me comprometo a amarte en la salud y en la enfermedad. ¿Qué es lo que estás esperando de tu esposo, hermana, cuando enfermas? ¿Que permanezca o que se vaya? ¿Sabes que ya te descompusiste? Te regreso a la fábrica. Señora, ahí está su hija, porque mire, es tan difícil. ¿Quién sabe qué le pasó? Se descompuso. No, porque eso no sería un compromiso en la salud, en lo próspero y en lo adverso. Y entonces sucede que tu esposa es fiel a ti cuando vas muy bien en el trabajo, pero el día que llegas con tu liquidación porque te despidieron y no encuentras trabajo, y esa esposa dice, adiós, abur, bye, arrivederci, chao, sayonara, adiós, porque ya no puedes darme el tipo de vida que dijiste que me ibas a dar, cierto, pero tú también dijiste que te ibas a quedar si mi condición económica cambiaba. Entonces esa mujer sería falta de... El matrimonio es una relación que no se basa en el sentimiento cambia, hermano. 5 semanas después del matrimonio, los sentimientos ya cambian. Hermanos, es un llamado a permanecer. El matrimonio es una relación fundamentada en el compromiso, hermanos. Y en el compromiso de amarnos a la manera de Dios. Bueno, de la misma forma, hermanos. La iglesia local involucra compromiso, hacerlo constantemente. Venir a la iglesia los días que tienes que venir a la iglesia, porque eres un hijo de Dios, los domingos, el día del Señor. Ahora, si en tu iglesia local hay demás discipulados, talleres, bueno, buscar la posibilidad de la mayor capacidad que tengas de administrar tu tiempo para estar, por ejemplo, en la iglesia, los talleres de los miércoles. Las reuniones de mujeres que gracias a Dios se están reactivando una vez más. La escuela bíblica, si hay una escuela bíblica donde puedes discipularte de forma mucho más estructurada, qué bueno, pertenecer a esas cosas porque estás comprometido. Y entonces, bueno, es preocupante que una persona diga ser miembro de la iglesia y sin ninguna razón de peso está ausente en los servicios de domingo. En tu iglesia hay una reunión de oración toda la semana, los miércoles a las 6 de la tarde. Y ese tiempo de oración es de clamor por la gracia y la misericordia de Dios. Gracia y misericordia de Dios sin la cual la iglesia no podría hacer su tarea. Y nos reunimos para eso, para clamar conjuntamente por la gracia y la misericordia de Dios. Es un tiempo de oración donde además de enterarte de las necesidades de los hermanos, igualmente planteas las tuyas y en forma conjunta, colectiva y unificados, clamamos al Señor por esas necesidades. Entonces, ser miembros de una iglesia es estar presente regularmente, hermanos, de manera física o a distancia por transmisión en caso de que sea absolutamente necesario. Hebreos 10:25 dice así, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué deriva de esto? Que una persona que dice ser miembro de la iglesia, pero regularmente se ausenta de sus reuniones,
no solamente ha comenzado a transitar por el peligrosísimo camino que lleva a la apostasía, sino que también esa persona ha estado dando señales de confusión de identidad, y también está generando confusión a los demás miembros de la iglesia, sobre todo a los que recientemente se incorporan. A esas personas habrían que preguntarles: ¿estás o no estás? ¿Eres o no eres? ¿O quién eres? Tener a la iglesia como prioridad es tomar decisiones no en base a circunstancias laborales, hermanos, o económicas o profesionales, sino en base al cuidado de la vida espiritual tuya y de tu familia. Eso es tener a la iglesia como prioridad. Como cuando alguien se cambia de residencia, ¿no? Es que me están dando una oferta laboral en otra ciudad. Bueno, ese hombre si es responsable, esa mujer si es responsable espiritualmente, ¿qué tendría que hacer antes de aceptar? ¿Qué tendría que hacer? No evaluar las condiciones económicas, las condiciones prestacionales, si me bendice o no me bendice económicamente o me beneficia. No, yo tengo que indagar si en esa ciudad donde me piensan transferir hay una iglesia donde se predique con integridad la palabra de Dios. Y si no, no me cambio. ¿Por qué? Porque antes de mis beneficios económicos y materiales está el bienestar espiritual de mi vida y de mi familia. Eso es tener al cuerpo de Cristo por prioridad. Esas son decisiones espirituales. Y al rato, bueno, te promovieron, ganas más dinero, estás económicamente muy bien, pero la familia un caos espiritual. ¿Por qué? Porque no fuiste cuidadoso. No tuviste una toma de decisiones estableciendo jerárquicamente las prioridades. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y una vez perdida el alma, ¿cuánto dinero dará el hombre en rescate de su alma? No alcanza, hermanos. Entonces, recordemos, por favor, que la iglesia no es solamente lo que está sucediendo durante los servicios. La iglesia es todo lo que somos 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que involucra estar teniendo como prioridad el interés por lo que pasa en la vida de los hermanos, espiritualmente, materialmente, y ver de qué forma mi vida espiritual y material puede bendecir la vida de mis hermanos en la fe. ¿Qué más? En tercer lugar, personas comprometidas apasionadamente con la iglesia hacen algo especial también. Tratan a sus pastores de forma tal que puedan desempeñar su labor con gozo, con alegría, con satisfacción. Fíjense lo que dice un escritor llamado Joshua Harris. Él dice lo siguiente: los cristianos oramos a menudo por buenos líderes, pero también deberíamos de pedir a Dios que nos ayude a ser buenos seguidores. Entonces, un cristiano comprometido, apasionado por su iglesia, igualmente busca la posibilidad de que sus pastores hagan su trabajo con agrado, con gozo. Porque la Biblia dice que es por tu propio beneficio, hermano, ser el tipo de oveja o el tipo de seguidor que a un pastor le dé gusto liderar. Hebreos 13:17. Fíjense lo que dice: obedeced a vuestros pastores. A ver, ¿por qué voy a hacer lo que ese señor que está ahí los domingos en el púlpito me dice? A ver, ¿por qué lo voy a...? Bueno, si tú no eres miembro de la congregación, si no eres oveja del Señor, si no has sido redimido por la gracia, si no tienes identidad con esta iglesia local, no hagas nada de lo que el Señor que se para aquí los domingos a predicar dice. No lo hagas. Pero si tú te percibes como miembro de esta iglesia local por cuanto Dios te ha traído y te ha hecho pertenecer a su cuerpo en este lugar del cuerpo, entonces te está diciendo el Señor: obedece a tus pastores y sujétate a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por tu alma, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, obedece para que tu pastor te pastoree con alegría y no quejándose, porque esto finalmente no es provechoso. No te conviene tener un pastor estresado, porque la iglesia no es obediente, la iglesia endurece su corazón, la iglesia es obstinada, la iglesia da la espalda a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Tú crees que un pastor en condiciones así congregacionales va a sentir agrado de ser pastor de esa congregación?
No. ¿Cómo te sientes tú, hermano, si eres papá, cuando tus hijos obedecen y les explicas si entienden? Y la disciplina la reciben de forma productiva, de tal manera que cuando se vuelven a presentar circunstancias en las que en el pasado les disciplinaste, hoy obedecen con gozo en el corazón. ¿Cómo te sientes como padre? Vas encontrando niveles de realización. Eso gratifica tu alma, eso te bendice, eso te alienta a continuar ejerciendo la labor de crianza, ¿cierto o no? Bueno, ustedes no son los hijos del pastor, pero sí son las ovejas del Señor que han sido asignadas a un pastoreo particular, donde la tarea del pastor es cuidar y velar por su crecimiento espiritual a través de la enseñanza, a través de dar direcciones bíblicas. ¿Cómo crees que se siente el pastor cuyas ovejas obedecen las instrucciones bíblicas? Contento, se alienta, es bendecido y esto le estimula a continuar adelante en la labor del pastor. Ahora imagínate un pastor donde sucede todo lo contrario. Ese pastor dice: Señor, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué me llamaste a esta labor? En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso se lee de la siguiente forma. Dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. Si tienen que rendir cuentas a Dios, denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces hay una carga importante sobre la vida de los pastores, hermanos, porque daremos cuenta a Dios de la forma en la cual les pastoreamos. Las ovejas que no fueron salvadas con nuestro sacrificio, sino con el sacrificio del Señor. Pero también pone una carga importante sobre los miembros de las iglesias. ¿Cuál? Ser el tipo de oveja que hace que los pastores disfruten su labor pastoral. La labor que tú desempeñes en tu vida productiva, hermano, es una que puedes disfrutar o no. ¿De qué depende en muchas ocasiones? En las condiciones del medio ambiente en que te desempeñas o desarrollas tu función. Si las condiciones son de conflicto, tú no vas a disfrutar tu trabajo y tu labor. Y eso es natural. Lo mismo en el caso de los pastores. Las condiciones medioambientales espirituales, dice la Biblia, tienen que ser las de un pastor que es diligente con el estudio y el trazo de la palabra de Dios, con una vida íntegra, honesta y transparente, pero también las condiciones de ovejas que obedecen al Señor cuando la palabra del Señor es predicada honestamente por esos pastores, ¿verdad? Muy bien. Fíjate lo que dice la tercera de Juan 1:4. Dice el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. La Biblia no dice si el apóstol Juan tuvo hijos en la carne, pero estos hijos a los que se refiere la Biblia son hijos espirituales. Es una iglesia. Y dice: no tengo mayor gozo que sino que oír que mis hijos están en la verdad. Fíjate este otro verso, 2 Corintios 3:5. Lo que dice Pablo, importantísimo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, los ministros tendríamos que ser conscientes de que no somos competentes por habilidades naturales. Entonces, ¿qué nos va a bendecir de parte de la iglesia? A los líderes, a los ministros, a los pastores, que oren por nosotros. Que oren por nosotros. Que intercedan por nosotros. Que nunca lleguemos a confiar en la capacidad que creemos tener por nosotros mismos, porque somos imperfectos. Y entonces dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, no somos competentes por nosotros mismos, por lo tanto, por favor, oren por nosotros. ¿Qué más puedes hacer para que tu pastor te pastoree con gusto y agrado en el corazón? Bueno, niégate, hermano, niégate rotundamente a escuchar chismes en contra de los pastores y, por supuesto, niégate a traspasarlos a otras personas. No escuches chismes y no propagues chismes, por favor. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que estar en el liderazgo era un riesgo. Y fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:19. Dice lo siguiente: contra un anciano, y entiéndase anciano, pastor u obispo de una congregación, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hermanos, es facilísimo levantar un chisme contra un líder de la iglesia, un pastor de la iglesia. Y hacerlo es hacerle un gran favor al diablo. Tremendo favor al diablo. Porque estamos levantando una pared entre la persona que escucha el chisme y el pastor. Y el punto es que el ministro, hermanos, el hombre, el pastor, entonces tiene una distancia entre la persona a la cual le fue asignada para pastorear.
Y la predicación de ese pastor va a verse minada en el corazón de ese hermano que ha escuchado un chisme, no porque la palabra pierda poder, sino porque la autoridad del pastor pierde poder ante esa persona cuando se ha dejado infiltrar por chismes. Por eso dice Pablo claramente, a menos que sea con 2 o con 3 testigos. Es gravísimo cuando comienzan a circular chismes en contra de los liderazgos. Es la manera más fácil de destruir una iglesia. Ahora, el líder o el pastor que es identificado en la comisión de un pecado tiene que ser disciplinado y en su caso cesado y en ocasiones para siempre. Pero hermano, eso tendría que ser verificable. Si solamente es un chisme, ciérrate a escuchar eso, por favor, y más bien indaga en la vida de tu pastor. Acércate, convive con ellos, identifica, conoce, perméalos de quién realmente son, identifica su nivel de transparencia y vive tranquilo, hermano. ¿Qué más encontramos en las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia? Bueno, son personas que asumen su responsabilidad de servir. Personas que asumen su responsabilidad de servir, ese sería el número 4. ¿Qué significa servir, hermano? Significa dar de ti mismo, dar de tus dones, de tu energía, de tu tiempo, de tus recursos, de tu capacidad, para el beneficio de alguien que no eres tú mismo. Eso es servir, ¿verdad? ¿Qué tal lo que dice Primera de Pedro 4:10? Primera de Pedro 4:10. ¿Cómo vamos? ¿Ya están cansados, hermanos? ¿Sí? ¿Quién está cansado? ¿No? A ver, vamos a ponernos todos de pie, hermanos, por favor. Todos ahí en sus lugares, de pie. Ay, hermanos, esas rodillas, ¿verdad? Y esas caderas. Bueno, los que puedan. Los que no, les damos chance. Ahora, vamos a levantar las manos así. Estíralas para atrás. Respira profundo. Exhala. Otra vez, levanta tus manos, estíralas para atrás. Tu brazo izquierdo, jálalo, el derecho también, ¿verdad? Dale ahí un espaldarazo al que tienes junto, dile, vamos adelante, sigamos adelante, ¿verdad? Bien, ¿pueden tomar asiento? Los que no se levantaron, por favor, seguridad. No, no es cierto. No es cierto. Esto lo vamos a hacer cada ocasión que lleguemos a 1 hora de predicación, hermanos. ¿Ok? Vamos por la segunda. Entonces, una persona comprometida apasionadamente entiende su responsabilidad de servir. ¿Qué es servir? Dar de ti mismo, tus dones, tu capacidad, tu habilidad, tus recursos, lo que tienes para beneficio de alguien que no eres tú mismo. Primera de Pedro 4:10 dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido. La Biblia da por sentado de que si tú eres un hijo de Dios, algún don tienes. O sea, no estás desprovisto de habilidades espirituales, no estás desprovisto de capacidades espirituales. Y estas te han sido dadas no para servirte, sino para servir a alguien más. Por lo tanto, tienes que hacer una administración correcta de eso que has recibido de parte de Dios, conforme a su multiforme gracia. Entonces, si tú eres creyente, tú tienes por lo menos un don. ¿Para qué te dio Dios un don? Para bendecir y beneficiar a los otros miembros del cuerpo. Los dones que tú tienes, hermano, yo los necesito. Tu hermano que tienes al costado los necesita. Los dones de tu hermano tú los necesitas. Mis dones tú los necesitas. Todos somos interdependientes, hermanos. Nadie es independiente. Necesitamos los unos de los otros. ¿Cómo puedo saber cuál es el don que Dios me dio? Bueno, hermano, simple. Ten comunión íntima con el Señor. Ten comunión íntima con Cristo. Involúcrate en los discipulados de la iglesia y Dios te lo va a mostrar con claridad, pero no solamente a ti, también se lo va a mostrar a los pastores. Prepárate, hermano, e involúcrate. Involúcrate. Quinto, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia dan con generosidad. Dan con generosidad.
Y es un tema que despierta suspicacias, en primer lugar porque tendemos a sobreapreciar las posesiones materiales que tenemos, ¿verdad? No nos gusta despojarnos de lo que tenemos. Y en segundo lugar porque hay muchas personas que han convertido la religión en un negocio, y es una realidad triste. Un negocio además muy lucrativo, y ha habido muchos abusos de parte de falsos ministros y falsos pastores. Pero como enseña el pastor Chuy Olivares, el abuso en el uso de un principio no nulifica la existencia del mismo. El hecho de que haya habido una gran cantidad, y sigue habiendo una gran cantidad de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, medrando y comerciando con la fe de la gente, con la necesidad espiritual de la gente, no nulifica la existencia de ministros íntegros, ministros reales de parte de Dios. Y entonces la Biblia manda que adoremos a Dios con nuestras ofrendas. Y cuando lo hacemos, no solamente reconocemos que todo le pertenece a Dios, hermanos, sino que también reconocemos que nosotros solo somos mayordomos. Somos administradores de los bienes que Dios ha puesto a nuestra administración, no solamente para consumirlos, sino para administrarlos y suministrarlos. Somos administradores, no dueños de los recursos que Dios nos ha dado. Y demostramos cuando damos, hermanos, que estamos confiando en Él y no en los bienes que nos ha dado. Que nuestra confianza está depositada en Cristo, no en las cosas que Cristo nos ha dado. Que amamos al dador de las cosas, no las cosas que Él nos ha dado. Pero nos pasa, ¿verdad? Como el muchacho que termina la universidad, el padre le regala un carro y el hijo ve a la distancia al padre y el carro a un lado, el hijo corre, el padre abre los brazos y el hijo le pasa por debajo y abraza al carro. O sea, no, hermanos, nosotros servimos a Dios, servimos a la iglesia, administramos los dones, dependemos de la gracia de Dios y lo que damos, lo damos con generosidad, porque es la evidencia de que confiamos en Dios, no en lo que Dios nos da, sino en ese Dios que nos da está nuestra confianza. Tito 6:17, dice así, perdóname, voy otra vez, Primera de Timoteo 6:17, si es primera. Son dos versos, 17 y 18, lo que pasa es que el primero no le puse el número 1. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo pongan su confianza, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Pero dice la Biblia que las riquezas son inciertas. O sea, si hoy tienes, hermano, puede ser que mañana no tengas. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Y entonces Pablo dice, no pongas tu confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces ofrendar es un acto de fe. Y ese acto de fe Dios lo ve, hermano. Cristo lo ve, Cristo lo admira. Entonces, cuando nosotros tenemos recursos, invertimos nuestros recursos en aquellas cosas que nos interesan y que nos importan, ¿no? Por eso dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Una evidencia de que tu corazón está apasionadamente involucrado con la iglesia es que no tienes problemas en ser generoso con los recursos que Dios te ha dado para poder bendecir la obra de Dios. Para poder bendecir la obra de Dios. Y vaya que esta iglesia local necesita que seamos generosos, hermanos. El Señor ha tenido a bien poner generosidad en los corazones de la mayor parte de los hermanos y esta obra a lo largo de 18 años, hermanos. Cumplimos en marzo de este año 18 años de ministerio, lo vamos a celebrar en junio, primeramente Dios, hermanos, 18 años, la mayoría de edad, ¿verdad? Por decirlo así. Y bueno, ha sido en gran medida por la generosidad que Dios ha puesto en los hermanos. Y aquellos que han sido indiferentes en ese sentido, hermano, gracias a Dios tu indiferencia, bueno, ellos no vinieron hoy. La indiferencia de esos hermanos no ha impactado, no ha detenido el crecimiento y el seguimiento espiritual de esta congregación. Mira el local donde nos congregamos, hermano, y dime si no ha habido generosidad, ¿no?
quienes llegaron el primer domingo, bueno, no, es más, el primer domingo este local ya no estaba como recién lo recibimos. Esta era una cueva, hermano, era una cueva, literalmente todo rústico, pero por la generosidad de ustedes se pudo colocar desde el primer servicio, inaugurar este local con el techo, con las luces. Al paso de los meses, el piso, se levantaron las bocinas. Hoy tenemos recursos para poder hacer la obra de Dios, hermanos. Esos recursos que ustedes dan bendice a otros hermanos que en algún sentido son sostenidos por la congregación, son auxiliados en momentos de necesidad específica. Su generosidad en la canasta que tenemos nosotros en la planta alta, nuestro granero abundante, permite que hermanos de la iglesia puedan subsistir de mejor forma durante la semana sin que tengan que conseguir recursos para subsistir alimentariamente. Hermanos, entonces esa generosidad tiene que continuar siendo persistente, permanecer, crecer en la obra de Dios es necesaria. Pastor, ¿por qué no vendemos comidas? ¿Por qué no vendemos las aguas? Pastor, ¿por qué no hacemos una kermés? ¿Por qué no hacemos una rifa? Porque la Biblia no dice que eso sea correcto. Porque la Biblia no establece la mercadería eclesiástica para generar recursos en la congregación, pero da resultado. Bueno, es que no hacemos las cosas porque den resultado, hacemos las cosas porque la Biblia lo dice. Si no lo dice, no lo hacemos. Y la Biblia dice que la iglesia tiene que crecer económicamente, suplir sus necesidades de la generosidad del corazón redimido de la gente. Esos corazones que en el pasado eran mezquinos hoy son generosos porque son liberales por la obra de cambio y transformación de nuestro Dios en sus vidas internas. Entonces, hermanos, la generosidad. Hay iglesias, hermanos, que ya tienen un local propio, ¿verdad? ¡Qué bendición! Nosotros 18 años y no. Hay iglesias que tienen 5 años y ya están construyendo un templo con sus necesidades bien definidas arquitectónicamente para cada área de ministerio. Bueno, no ha sido así en nuestro caso, pero la generosidad ha sido suficiente para sustentar la actividad material y económica de la congregación, y eso es una bendición enorme. Ahora, Dios no nos trajo a esta tierra a tener bienes inmuebles, a hacer propiedades. Si un día quiere darnos una propiedad del Señor, bendito sea su nombre. Si un día Él nos diera la dirección de abrir un fideicomiso o hacer un ahorro especial pensando en comprar un terreno y a la postre edificar, etcétera, gloria a Dios. El Señor no nos ha dado esa dirección. Cuando el Señor nos dé esa provisión, orientaremos esos recursos para esos fines. Pero la generosidad de la iglesia, hermanos, es una bendición. ¿Y quiénes son generosos? Los que están comprometidos apasionadamente. Apasionadamente, ¿verdad? En sexto lugar, y ya casi por terminar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia desarrollan y mantienen relaciones significativas con la iglesia. Relaciones significativas con la iglesia. ¿Qué significa? Que dan cumplimiento a los deberes que nos debemos unos a otros y que están contenidos en el Nuevo Testamento. Orar unos por los otros, servirnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, preferirnos unos a otros, llorar con el que llora, gozarnos con el que goza, etc. Es decir, nos referimos a la experiencia de la verdadera comunión cristiana con nuestros hermanos en la fe. Comunión significa compartir lo que tenemos espiritualmente y materialmente. Es decir, comunión significa hacer de lo mío algo común para los demás. Eso es comunión. Cuando yo tengo algo propio y lo comparto y lo hago común del otro, entonces ya tenemos comunión, porque estamos compartiendo lo que tenemos. Hay comunión. Entonces, comunión no simplemente es Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? No, muy bien, gracias a Dios. Y tú, el Señor, gloria a Dios, aleluya. Tú la traes, yo la traigo, etcétera. Hermano Sol, hermana Luna, qué hermoso, ¿verdad? Ay, qué bonita te ves, hermano. Ay, qué hermano, qué bien se ve. No, eso, hermano, es parte de la comunión, deriva de la comunión, pero eso per se, eso en sí mismo, no es comunión. Comunión es cuando lo mío lo pongo a tu servicio y entonces lo mío ya no solo es mío, también es tuyo y por lo tanto ya es algo común. Eso es comunión. Comunión, por lo tanto, es invitar a algún hermano en la fe, a alguna familia en la fe, a comer a tu casa. A comer a tu casa. Pero algunos parece que sus casas son las murallas de Jericó, hermano. De verdad, impenetrables, inexpugnables. O sea, para que de tu boca emane, hermano, te invito a tomar un café a mi casa. Y, hermano, la verdad es que ahí estamos dando vueltas, ¿verdad? Y un día tocaremos las trompetas a ver si se abren las puertas de tu casa.
Pero ¿cuántos hermanos viven enclaustrados, encerrados en su mundo personal? Bueno, no tienen comunión. Comunión es abrir las puertas y decir, mi casa es tu casa, mi alacena es tu alacena, mi refrigerador es tu refrigerador. A ver cuándo lo llenas. Eso es comunión, hermanos. Eso es comunión. Y es muy importante tener ese tipo de relaciones. Amigos en la iglesia. Obviamente van a ver con quien tengamos más identidad o más frecuencia, pero nuestro deber es extender lo más posible la comunión hacia todos los miembros de la iglesia. No solamente acercarte a personas parecidas o afines a ti, sino darte la oportunidad de acercarte a personas con culturas distintas, trayectorias distintas, educaciones diferentes. Si eres soltero, vincúlate con los matrimonios de la iglesia. Si eres una persona mayor, busca la oportunidad de tener comunión con personas que no sean necesariamente de tu misma generación y viceversa. Eso es comunión. Entonces, no permitir que la raza, la edad, el dinero y ningún otro factor te distancie de los hermanos o hermanas en Cristo. Y en séptimo y último lugar, las personas que se comprometen apasionadamente con la iglesia expresan su pasión. ¿Por qué? Porque la gente apasionada le gusta hablar de lo que le apasiona, ¿sí o no? ¿Qué te apasiona? Tú puedes identificar aquello que te apasiona porque generalmente ocupa la mayor parte de tus conversaciones. Es el tema que dominas, es el tema que transmites, es lo que estás vertiendo constantemente dentro de una comunidad. Entonces tú puedes identificar tu pasión porque está ocupando un lugar en tu corazón que llega a dominar tu conversación, ¿no? Entonces, la gente apasionada habla de lo que le apasiona. Es imposible tener una pasión y no hablar de eso. Sería absurdo. Es imposible tener una pasión y no hablar de eso que dices que es tu pasión. Hablamos entonces de lo que nos apasiona. La persona apasionadamente comprometida con su iglesia quiere que otros experimenten esa misma pasión. Y por eso va y busca a la gente de afuera. Es gente que evangeliza a los que no conocen del Señor, a los que no buscan su gracia, no conocen su gloria, no son cristianos. Intentan ayudarlos a venir a los pies de Cristo, convencerlos, para que vengan a disfrutar la misma vida eterna que ellos disfrutan en Cristo. Pero de la misma forma es una persona que se preocupa por transmitir a los miembros de la iglesia la pasión que tiene por la iglesia. Y entonces va a buscar también a aquellos creyentes que se han mantenido a distancia. Está ocupado por transmitir a los que están lejos de la iglesia y trata de moverlos hacia la misma perspectiva bíblica que ella tiene de la iglesia. Y hace lo necesario para que logren comprometerse apasionadamente con la iglesia. Eso hace una persona apasionada por la iglesia. Una persona apasionadamente comprometida con la iglesia no desanima a los demás con respecto a la iglesia. Una persona apasionada con la iglesia y comprometida con la iglesia no desanima a las demás personas con respecto a la iglesia, porque está apasionada por la iglesia. Y hay personas expertas en desanimar a los creyentes con respecto a la iglesia. Una persona apasionadamente comprometida con la iglesia contagia a los demás a comprometerse apasionadamente con ella. Entonces, con sinceridad, una reflexión personal, pero que sea honesta, transparente, ¿a cuál de estos dos grupos perteneces tú? ¿A los que coquetean con la iglesia o a los que están apasionadamente comprometidos con la iglesia? La iglesia, hermanos, es uno de los instrumentos principales que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento en gracia. Es el principal testimonio de que Dios tiene en el mundo un cuerpo, la iglesia. Y si cada creyente debe de dar testimonio individualmente, si cada creyente lo entiende, derivado
de comprender de forma espiritualmente correcta lo que representa haber sido perdonados por el Señor, entonces la iglesia luce como tendría que lucir. Gente apasionada. Juan 13:35 dice lo siguiente. Juan 13:35. El Señor Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Para que todos sean uno, un cuerpo, unidad, comunión, cercanía, vinculación, frecuencia, permanencia, compromiso. Todo lo que signifique ser uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, el Señor establece cuál es el modelo. El modelo de nuestra unidad es la unidad que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. En esa unidad no hay divisiones. En esa unidad no hay fracturas. En esa unidad no hay grietas. En esa unidad, hermano, hay una vinculación indestructible por la unidad divina y el amor. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el mundo ha de creer en el Evangelio que predicamos, es en la base del amor y la unidad que puedan observar en la iglesia. Tu pasión comprometida por tu congregación local, hermano, va a derivar en una potencia evangelística predicando las buenas nuevas del Señor. Si tú te mantienes distante de la iglesia, hermano, lo que la Biblia nos dice es que tú te estás perjudicando, tú te estás dañando. Le estás haciendo daño a la iglesia por tu pasividad, estás debilitando el testimonio del Evangelio y todo esto por mantenerte distante a la iglesia, en la línea periférica del círculo. Entonces, hemos entendido qué es el perdón de Dios, hermanos. Hemos entendido cómo esa gracia extraordinaria, que es gracia, no la merecíamos, nos ha llevado a reconciliarnos con el Padre a través de un acto glorioso, meritorio, sacrificial, Cristo pagando por nosotros en el lugar que nosotros merecíamos estar, haciéndose voluntariamente el depósito de nuestra culpa y dándonos a nosotros la santidad de Dios. Si nosotros entendemos que ese destino de sufrimiento eterno, hermano, que no tenía ninguna expectativa de cese, de eternidad en sufrimiento, ha sido retirada de nuestro destino por ese acto de sacrificio, si hemos entendido el perdón que nos reconcilia con el Padre, entonces esto tendría que derivar en un amor tan apasionado como el del Cristo que nos redime, hacernos celosos de las buenas obras del Señor, y apasionadamente amar a nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo en el mundo y la iglesia local donde el Señor nos ha llamado a pertenecer. Entonces, ¿de qué grupo eres y en dónde quieres estar? ¿Quién quiere continuar siendo un coqueto? Satisfaciéndose sin compromiso, un consumidor. ¿Quién decide ser un amante comprometido, apasionado de la iglesia del Señor? Bueno, la respuesta en nuestros corazones y nuestro compromiso para el Señor. Amén. Vamos a orar. Bien, Señor, gracias por esa serie que ha tenido una duración de algunas semanas, pero que nos da un semblante y también un nivel de profundidad importante de cómo es la vida de aquellos que hemos sido bendecidos, beneficiados por la eternidad con la gracia de tu perdón. Nadie que ha sido receptor de tu perdón permanece igual. Nadie. Nadie que ha tenido un encuentro contigo y ha recibido de tu boca estas palabras, tu fe te ha salvado, permanece en la misma condición previa al encuentro contigo. Somos llamados, mi Señor, a reflejarte a ti. Somos el reflejo directo de esa gracia salvífica, Señor.
Somos el reflejo refulgente de esa luz que impactó nuestras vidas y que tendría que continuar impactando la vida de otros. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por no haber tenido en la estima correcta, la más alta estima, ese regalo de perdón que nos has dado. Pero Cristo, tú extiendes y das la oportunidad de que rectifiquemos, de que nos concienticemos, de que tu Espíritu Santo encuentre una puerta abierta en nuestro corazón, dócil, y genere en nosotros la respuesta coherente, la respuesta congruente a tu perdón. Ayúdanos, mi Señor, a amarte apasionadamente. Una pasión que no tiene que ver con sentimientos fluctuantes, sino con compromisos y decisiones que permanecen aún en el sacrificio. Continúa enseñándonos a amarte a ti y amar a tu iglesia apasionadamente para hacer por tu iglesia lo que nos compete, para llevarla, Señor, en lo que nos has asignado como tarea, contribuir a su crecimiento y contribuir a la expansión del conocimiento del Evangelio, Señor, confiando en la poderosa obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios, y enséñanos y líbranos del mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que tengan